Ahí está. Ahí está grabando, ¿no? Y quiero agradecerle a Horacio que nos dio este espacio y a Alejandro también, que nos dieron este espacio para poder presentar el tema también. Bueno, primero que nada, hacer extensivo el agradecimiento por la invitación. Así que nada, bueno, gracias Horacio, Alejandra y a las chicas que están ahí presentes también por tomarse el tiempo para escuchar esto. Esto en primera instancia. En segunda instancia, quiero aclarar que yo no soy experto en submarinos, digo, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Digo, yo voy a hablar de protección radiológica. Yo soy un aficionado a los accidentes. Digo, a mí me interesa todo lo que son accidentes. Generalmente, digo, hay cosas que son más mediáticas que otras. Siempre investigo, digo, me interesa saber las causas de los accidentes y todo lo demás. Entonces, por eso a veces uno se entera de estas cosas y que en la cotidiana no es algo muy habitual. Digo, si tienen un poco de memoria, yo me acuerdo que lo último que salió del submarino, está bien, está lo del Ara San Juan en Argentina, digo, pero digo, más atrás en el tiempo está el Kursk en el mar de Barents, no sé si fue un caso bastante conocido de hace un tiempo atrás. Eh, entonces, también me interesan mucho los accidentes en aeronáutica y así, digo, terminé en protección radiológica viendo accidentes de protección radiológica. Entonces, salvando esto de que yo no soy experto en submarinos nucleares, o sea, solo voy a hablar de protección radiológica y voy a tratar de meter el tema dentro del concepto del submarino, vamos a empezar la charla, ¿sí? Cualquier pregunta que tenga, me pueden interrumpir sin ningún tipo de inconveniente. Si lo sé, se lo voy a contestar. Si no lo sé, pueden pasar las cosas. O lo voy a inventar o lo voy a averiguar. Digo, sí. Pero eso lo vamos viendo sobre la marcha. Ahí se ve la presentación. Sí, perfecto. Se ve en pantalla completa, ¿no? Sí. Bien. Bueno, como dijo la doctora Pérez, mi nombre es Santiago Girola, yo soy especialista en protección radiológica, recibido hace poquito del curso que hace la CONEA con la autoridad regulatoria, Facultad de Ingeniería y la IAEA. Y soy especialista en radioterapia con mi permiso individual como especialista de radioterapia de la RN. Y pronto, con un poco de suerte y ganas, terminaré la especialización en medicina nuclear. Bien, entonces para empezar a hablar de un poquito de los otros usos que tienen las fuentes radioactivas, ¿sí? A ver, ¿por qué no estoy? ¿Qué es un submarino nuclear? Básicamente es un submarino, ¿sí? Que está propulsado por energía nuclear. Hay dos formas de propulsar, estrictamente hablando, tres, digo, que es, uno es un submarino diésel, que o sea, lleva combustible y que cuando está en superficie se mueve con el combustible, como si fuese, vamos a llamarlo, un auto, con un motor a diésel estándar, y que a la vez carga baterías, ¿sí? Los que han estado en contacto con autos híbridos, saben que los autos híbridos, hay algunos que son hay algunos no, los autos híbridos tienen combustible y a la vez batería. Bueno, ese motor que funciona a combustible al mismo tiempo que está propulsando el auto también está cargando las baterías. Entonces el submarino cuando va, se sumerge, hace la inmersión, empieza a usar las baterías y empieza a ser, es un submarino estándar. Los antiguos submarinos funcionaban de esa manera. Ahora los submarinos más actuales están propulsados por un reactor nuclear, ¿sí? Eh, ¿Qué le permite el reactor? El tener una propulsión nuclear le permite básicamente al submarino tener mayor autonomía, ¿sí? Porque el combustible, o sea, dura mucho más tiempo. No estamos hablando del orden de años y años. O sea, puede estar abajo del agua sin salir durante mucho tiempo. ¿Y cómo funciona? Bueno, básicamente funciona como un reactor normal, que no sé si todos conocemos, digo, sí, pero básicamente, ¿se ve el puntero? No, No, para puntero láser. Ahí. ¿Se ve el puntero ahí? sí, Bien, tenemos el reactor con sus barras y todo cómo funciona el reactor, con un sistema de refrigeración, ¿sí? Por donde circula el agua se calienta con la energía del reactor, pasa por un sistema de refrigeración, el sistema de refrigeración lo que hace es calentar el agua, se genera un vapor,
este vapor mueve una turbina y esta turbina es la que propulsa el submarino. Entonces, esto es un submarino nuclear. Un submarino nuclear hay que poder diferenciar esto. Un submarino nuclear no necesariamente tiene bombas nucleares adentro. Un submarino nuclear, cuando uno habla de submarino nuclear, está hablando de la propulsión del submarino. ¿Sí? Entonces, como estamos hablando de esto, digo, ¿cómo se propulsa? Con un reactor, ¿sí? El reactor es el combustible o es el motor estricto del submarino, ¿sí? Que normalmente es un reactor de uranio enriquecido entre el 20 y el 50%. ¿Qué le quiero decir con esto? Digo, que al estar enriquecido tiene la función de reactor, pero no con esto uno, digo, hay que sacarse de la cabeza la idea de que este reactor puede explotar como si fuese una bomba nuclear. Esto no puede pasar, no va a pasar. Lo que va a pasar es una explosión de vapor. Si en el caso que explotara, si el sistema de refrigeración fallara, como pasó en el caso de Chernobyl, y lo que uno va a tener ahí es una explosión de vapor y puede pasar un desastre. Yo no voy a decir que no, pero hay que sacarse de la cabeza la idea de que esto va a volar como si fuese una bomba nuclear abajo del agua. ¿Sí? En el caso de que falle el reactor. Distinto es si este submarino, que a la vez que tiene un reactor, también tiene ojivas nucleares dentro, si explotan las ojivas nucleares de adentro, sí va a explotar como una bomba atómica. ¿Sí? ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Es la diferencia que hay que tratar de poder diferenciar cuando uno habla de los submarinos nucleares. ¿Sí? Que no todos los submarinos nucleares tienen poder balístico nuclear. Poder balístico quiere decir tienen misiles que tengan ojivas nucleares en sus cabezas. ¿Sí? Y el tema del uranio, lo que nos aqueja a nosotros, el tema que nos importa a nosotros es básicamente esto, la vida media del uranio. ¿Sí? Tenemos el uranio 238, tiene 4,5 millones de años. ¿Sí? Y de vida media. Y el uranio 235, 700 millones, bastante menos, pero siguen siendo muchísimos años. ¿A qué voy con esto? Es que en el caso de que ocurra un accidente con un submarino nuclear, ¿sí? El uranio va a estar ahí abajo por muchas generaciones de humanos, si es que la humanidad sigue existiendo. ¿Sí? Entonces, el problema que tiene estos submarinos, el problema que vamos a tener con los submarinos nucleares es básicamente la contaminación que se genera ante un accidente, ¿sí? En un submarino. ¿Estamos con esto que estoy diciendo? Bien. ¿Qué blindaje se utiliza? Para hablar un poquito de los blindajes que uno tiene dentro del submarino, digo, el chiste del submarino es que se hunda, o sea que el peso no sería un problema. Digo, ¿sí? La gracia del submarino es hundirse. Digo, así todo, uno tiene que usar materiales que, o sea, que si bien son pesados o son densos, también le permitan ganar espacio, porque si hay algo que no abunda en un submarino es el espacio. ¿Sí? Entonces, esta imagen la hemos visto infinidad de veces, ¿sí? Para distintas partículas, cuál es el nivel de atenuación o el nivel de blindaje que tenemos. Tenemos que acordar que la radiación gamma o radiación X, o sea, lo que es fotones, no se puede blindar, sino que se atenúa, y lo que sí se puede blindar son las radiaciones de partículas, ya sea alfa, beta o neutrones. ¿Sí? ¿Sabes qué? Bien. ¿Qué blindaje es uno? Podemos usar plomo, ¿sí? El plomo es altamente efectivo para bloquear la radiación gamma, ¿sí? Ventajas, tiene alta densidad, capacidad de absorción de radiación. Otro blindaje que se usa es el agua. Acuérdense que el reactor genera muchos neutrones, entonces el agua es un buen blindaje. Boro, el boro también se puede usar. ¿Por qué? Porque el boro es un capturador de neutrones, ¿sí? Entonces lo que uno nos permite es absorber los neutrones, en este caso neutrones térmicos, porque la sección eficaz del boro es muy alta para neutrones térmicos, ¿sí? El boro cuando captura neutrones se parte, se genera una partícula de litio y una partícula alfa, pero eso es otro tema, no el tema. Acero es otro elemento que tiene alta densidad, ocupa poco espacio. ¿Sí? Polímeros hidrogenados, estos polímeros se usan básicamente para poder termalizar los neutrones y después el boro los utilizamos para capturarlo. O sea, son distintos blindajes que uno va usando, se van usando dentro de los reactores de los submarinos para que la tripulación pueda trabajar. ¿Sí? El blindaje es una parte fundamental del diseño para que la tripulación pueda trabajar. Imagínense, ustedes que están trabajando, los que trabajan en el 6 o los que trabajan en Constituyentes, digo,
los que trabajan cerca de los reactores, fíjense lo que son los blindajes de los reactores. Imagínense trabajando en un submarino. Un submarino tiene una longitud, una eslora de 120 metros. O sea que dentro de eso tiene que estar los torpedos, tiene que estar la tripulación, tiene que estar la maquinaria, tiene que estar todo, y a la vez tiene que haber un reactor, y la gente tiene que haber niveles de radiaciones aceptables que permitan que la gente trabaje ahí. Entonces el blindaje es fundamental. ¿Estamos? Bien. Eh, bueno, acá aclaro un poquito que se usan distintas capas para poder ir generando la atenuación, ¿sí? Entonces, yo tengo moderadores para bajar la energía de los neutrones y poder llevarlos a niveles de lo que son neutrones térmicos o epitérmicos para poder capturarlos y poder sacarlos del medio, ¿sí? Entonces, bueno, uno tiene distintas estrategias para poder llegar a los blindajes y las atenuaciones necesarias para poder llegar a los valores de, de operación estándar. ¿Qué tipo de residuo genera un reactor de un submarino? Básicamente son los mismos residuos que genera un reactor en condiciones normales en una planta, ¿sí? Si tenés combustible nuclear gastado, o sea, yo tengo uranio enriquecido, eso va a generar los hijos del uranio y los residuos, va a tener alta actividad. Después tenemos residuos sólidos de baja y media actividad, que puede ser ropa que se usó para hacer trabajos, herramientas, residuos líquidos, ¿sí? Uno no tiene que olvidarse que en el sistema de refrigeración, si bien es un circuito cerrado, está en contacto con el reactor y eso puede tener contaminación. Gases que se generan, ¿sí? Gases nobles como por ejemplo el xenón y el criptón. Componentes del reactor que se van activando por la propia radiación que van recibiendo los materiales, ¿sí? Dependiendo de la energía y el material con el cual pegan las partículas, esto puede generar una activación de los materiales y esas activaciones pueden emitir otro tipo de radiación, ¿sí? Y después, en el submarino propiamente dicho, desperdicios biológicos, ¿sí? Digo, ¿a qué va con esto? Digo, si el reactor tiene alguna fuga y está en contacto con alimentos y demás, uno tiene residuos biológicos que están contaminados y que tienen que tratarlos como residuos radioactivos, ¿sí? Creo que, bueno, me faltaron las flechitas. Eh, Hasta acá se viene más o menos entendiendo de qué va. Bueno, Sí, perfecto. eh, bien. Para ponernos un poquito en historia, digo, uno podría pensar eventualmente que los submarinos nucleares son algo medio moderno. Bueno, no es tan moderno. ¿Sí? El primer submarino nuclear, o el primer submarino de propulsión nuclear fue votado en 1954, o sea que está cumpliendo 70 años este año. Sí, que es el USS Nautilus, que es de la Armada estadounidense. La propulsión de este submarino es un reactor, es un solo reactor, ¿sí? Esto es lo que yo hablaba de la autonomía, ¿sí? El uso de la energía nuclear permitió prácticamente ilimitada comparación con un submarino diésel, ¿sí? O sea, la duración de un reactor es del orden de 20 años comparado con un submarino diésel que tiene que salir a poco tiempo para reabastecerse de combustible. ¿Sí? El armamento que tenía, fíjense que el armamento que tenía este submarino no incluía armas nucleares, ¿sí? Tenía torpedos, ¿sí? Que tenía, bueno, acá habla de cuatro en la proa y dos en la popa, digo, son los tubos de torpedo para donde lanzar torpedos. Este submarino no es un submarino de lo que se llaman balísticos, sino que son submarinos de ataque, o sea, son submarinos que son para combate. Bien, y ahora hablando un poquito de los accidentes. Digo, hoy hasta el momento, desde 1954 hasta ahora, hundidos, ¿sí? Hay 9 submarinos nucleares. Hay 2 que son estadounidenses, el USS Treasure y el USS Scorpion, ¿sí? Causa, fíjense la causa, es el fallo en el sistema de tuberías, ¿sí? Resultando en una inundación, pérdida de propulsión que impidió que el submarino emergiera. O sea, tuvo un fallo en las tuberías, en alguna parte de las tuberías, y esto hizo que el submarino se hundiera. El Scorpion, la causa exacta es desconocida, pero se cree que pudo haber sido
una explosión interna o un fallo en el sistema de torpedos. Esto va a ser importante, porque lo vamos a ver más adelante, pero va a ser importante dónde fue la falla. Después tenemos, los otros 7 son de la Unión Soviética. ¿Sí? El K-129 sigue siendo desconocida, pero se especula que podría haber sido una explosión de torpedos y una falla estructural. El K-8, incendio a bordo que no pudo ser controlado. ¿Sí? Causa, dice el K-219, explosión en uno de los tubos de misiles que causó la inundación. El 278, que vamos a hablar ahora un ratito de esto, unos minutos, vamos a dar un poquito de relevancia a esto. Incendio en el compartimiento de maquinaria que se propagó sin control. Esto también tómenlo y piénsenlo, ahora lo vamos a charlar. ¿Sí? El K429, primera vez. ¿Por qué primera vez? Porque después se terminó hundiendo. O sea, tuvo un accidente, los salvaron y después se terminó hundiendo. Inundación en los compartimientos debido a un error de operaciones de válvula. El Kursk, que es el que hablábamos hoy, ¿sí? Una explosión de un torpedo en el compartimiento delantero que resultó en otra explosión que hizo que se hundiera. El K-129, ¿sí? Nada, se terminó hundiendo. O sea, tuvo el incidente, los Estados Unidos lo quisieron recuperar, pero nada, lo se hundió. Y vamos a hablar de tres accidentes ahora. Vamos a darle importancia a 3 accidentes. ¿Sí? El accidente del 278, del K-278, ¿sí? Que en realidad lo que pasó, a ver, vamos por acá, el 278 es el que estamos hablando acá, causa incendio en compartimiento de maquinaria que se propagó sin control. Bien, una vez que se hundió este submarino, ¿sí? Se fueron a hacer relevamientos y se empezó a encontrar que había cobalto 60, cesio 137, estroncio 90. ¿Esto por qué es? Esto es, básicamente, es el desecho de un reactor, ¿sí? Un reactor genera este tipo de residuos. Y lo que se vio, ¿sí? Es que los niveles de actividad de cobalto 60, ¿sí? Estaban en el orden de 100 becquerel por litro, ¿sí? Que es considerablemente más alto que el nivel de fondo natural del océano. Si uno va a buscar el fondo natural del océano, el cobalto no es un elemento que esté en el fondo del océano, ¿sí? Entonces, no sería correcto comparar la actividad del fondo del océano normal con cobalto, ¿sí? Si uno busca algún elemento, como el potasio 40, va a encontrar que el nivel de actividad está en el orden de los 10, 15 becquerel por litro, ¿sí? de potasio, que es, el potasio 40 es un isótopo que está en todos los materiales y nosotros estamos inmersos en radiación de potasio, o sea que es a lo que estamos acostumbrados, ¿sí? No así cobalto. Bien, ¿por qué hay tanto nivel de contaminación? Bien, básicamente lo que pasó fue lo siguiente. Había dicho que la falla fue en el sistema de máquinas, que fue un incendio que se propagó sin control, y fíjense que la sala de máquinas está al lado del reactor. Entonces, lo que termina ocurriendo acá es que el incendio daña el compartimiento del reactor, o sea, nosotros tenemos fuga de material radioactivo, ¿sí? Nosotros tenemos el problema lo tenemos en esta zona, entonces por eso uno puede ver que cuando se hacen relevamientos de la zona encuentra mucha actividad de elementos ¿cómo se llama? De desperdicio, no, de residuos del reactor. Ahora, ¿qué ocurre? Si yo voy al accidente del Scorpion, ¿sí? El Scorpion, acuérdense que había tenido un accidente en la sala de torpedos, ¿sí? Encontramos que los niveles de radiación están en el orden de magnitud del fondo natural del océano, ¿sí? ¿Y eso por qué se debe? Digo, porque la sala de torpedos normalmente no está cerca del reactor. Entonces lo que pasó fue, hubo una explosión, hubo un desperfecto, hubo un problema en la sala de torpedos, ¿sí? Los torpedos no explotaron, lo que pasó fue que se hundió el submarino, el reactor quedó sin ningún tipo de avería, el reactor quedó en condiciones normales, inundado, pero en condiciones normales, ¿sí? Entonces, cuando uno hace el relevamiento de la zona, ¿sí? El relevamiento de la zona, ve que la radiación de fondo, el blindaje del reactor está cumpliendo para lo que fue hecho, ¿sí? Evitar que la radiación se fugue del barco, o en este caso del submarino, y entonces
los problemas que uno podría tener se ven reducidos. A ver, ¿qué problemas podemos tener que uno de estos submarinos se hunda en la costa, se hunda en el agua, y donde se hunde si no es en el agua, digo, que se hunda en el mar? Es que se contamina la zona, entonces se contamina, digo. El Scorpion está como a 3.000 metros de profundidad. O sea, es muy raro que alguien esté pescando a esa profundidad. Pero el submarino ruso no está tan profundo. Entonces, muchos peces pueden estar nadando en esa agua que después son pescados. ¿Sí? Esos peces que fueron pescados por algún barco cualquiera puede estar terminando en el plato o en la comida de cualquier restaurante, cualquier pescadería y demás. Entonces, lo que uno está teniendo es contaminación. Entonces, por eso es necesario saber cuál es el nivel de contaminación y cuán lejos llega esa contaminación para poder generar zonas de exclusión, ¿sí? De que nadie esté interaccionando con esta agua o esté interaccionando lo menos posible. Entonces, ¿qué pasa? Pasa eso, se contamina el suelo, se contamina el lecho marino, y si ese lecho marino por algún motivo es revuelto y algún pez lo traslada, puede pasar esto. Entonces, es importante saber que este tipo de barcos, de embarcaciones, en el caso de tener un accidente y quedar hundido, puede generar este tipo de contaminación. Bien, ahora vamos a hablar del último accidente, ¿sí? Como para ir redondeando y no aburrirlos demasiado. Este es un accidente del submarino ruso K-19, ¿sí? Que se le apodó el Widowmaker, el generador de viudas. Fecha del evento fue el 4 de julio de 1961 en el Océano Atlántico Norte. ¿Sí? El problema inicial es que tuvo un sobrecalentamiento del reactor. La falla se debió a la pérdida de presión del sistema de refrigeración, lo cual causó que el reactor comenzara a calentarse peligrosamente. Digo, para que lo puedan visualizar más o menos lo que pasó con el tema del reactor de Chernobyl. ¿Sí? Si bien no es el mismo caso particular, digo, lo que pasó con el reactor de Chernobyl fue lo mismo. Hubo un problema con la refrigeración, el reactor empezó a calentarse de manera exagerada. Bueno, Chernobyl no se pudo controlar y explotó, ¿sí? Acá, por suerte, la tripulación, de alguna forma u otra, logró generar un sistema de refrigeración con agua de mar y se fueron sacrificando, ¿sí? Eh, Piensen que 8 miembros de la tripulación murieron que fueron voluntarios, murieron por causa de la radiación y algunos sobrevivientes murieron más adelante y siguieron teniendo problemas por la exposición a la radiación. O sea, si bien el submarino este no se hundió, este accidente de K-19 implica que el submarino no está hundido, no está dentro de esos 9 submarinos que yo mencioné, ¿sí? Está bueno porque es un caso muy emblemático, porque después de esto se generaron un montón de revisiones y controles de lo que son los reactores y cómo están confeccionados los reactores para que este tipo de cosas no vuelvan a ocurrir. ¿Sí? Y si les interesa, se hizo una película acerca del K-19, actúa Harrison Ford y Liam Neeson, está muy buena y está bastante bien recreado el evento. eh, y se ven, nosotros en Protección Radiológica con Gustavo Sánchez la recomendamos para que los chicos la vean y vean lo que es el síndrome de radiación, y se ven ahí las etapas y demás. Está bastante buena la película. Además, como película en sí misma, si uno no supiera nada de radiaciones, también está buena. Bien, dato relevante, ¿sí? Ninguno de todos estos submarinos fue hundido en combate. O sea, todos estos submarinos que se hundieron, ¿sí? Se hundieron por algún tipo de error, ya sea mecánico o humano, o porque se tomó una decisión que no se correspondía, o sea, se fueron más abajo de lo que correspondía, entonces el submarino entró en falla, porque o sea, los submarinos soportan una determinada presión, no es que pueden ir hasta el infinito, digo, no pueden sumergirse más de X cantidad de metros, ¿sí? Pero lo importante es que ninguno de estos submarinos fue hundido en combate. ¿Qué quiere decir esto? Es que ninguno fue torpedeado, ¿sí? Ninguno de estos submarinos sufrió una avería significante a nivel de que puede llegar a desparramar todo su material radioactivo por el océano. ¿Sí? En la actualidad,
¿sí? Acá les pongo un esquema que está bueno. Dice, ¿quiénes son las potencias o las naciones que tienen submarinos nucleares? O sea, submarinos con propulsión nuclear. Tenemos Estados Unidos con 68, Rusia con 29, China con 12, Reino Unido con 11, Francia con 8, India con 1. Estos son los submarinos que tienen propulsión nuclear, ¿sí? En amarillo se ven los que se llaman submarinos de misiles balísticos y los otros son submarinos de ataque. ¿Cuál es la diferencia entre un submarino de misil balístico y un submarino de ataque? Que los de ataque están hechos para combatir abajo del agua, o sea, para combatir submarino contra submarino o submarino contra barco. Y los misiles balísticos son lo que se llaman disuasivos. O sea, son los que tienen las ojivas nucleares, la mayoría, tienen mucho poder de fuego y son mucho más sigilosos. Entonces, básicamente, ¿por qué son disuasivos? Es porque cuando uno va a discutir, le dice, ojo que yo tengo estos submarinos atrás esperando para que tomes una decisión incorrecta y yo, tipo, detonarlos. ¿Sí? Entonces, básicamente tienen distintas funciones. Una son para pelearse abajo del agua y el otro es para eh, destruir ciudades, si lo queremos pensar de esa manera. Esperemos que a ninguno se le ocurra apretar el botón rojo, digo, pero en el caso de que ocurra, sepan que estos submarinos tienen poder de ataque nuclear. Digo, no necesariamente los de combate tienen ojivas nucleares. ¿Porque no tienen ojivas nucleares? Porque no necesitan una ojiva nuclear para hundir un barco. ¿Sí? O sea, con un torpedo estándar pueden hundir un barco sin ningún problema. Digo, pero con un torpedo estándar que pueda salir del agua, agua a tierra, digo, no van a destruir una ciudad. En cambio, los que tienen los balísticos, que tienen las ojivas nucleares, sí pueden detonar fuerte en cualquier lado. Y encima tienen largo alcance, o sea que pueden salir del sur de Argentina y pegar en Sudáfrica los misiles. Así que no hace falta estar cerca para hacer un desastre. Bien, dato curioso. ¿Sí? El dato curioso, y esto es lo que más me llama la atención de los accidentes, son los datos curiosos, es que cuando se encontró el Titanic, en realidad la búsqueda del Titanic fue una máscara de la Armada Americana para ir a encontrar sus dos submarinos hundidos, tanto el Treasure como el Scorpion. ¿Sí? O sea, básicamente lo que pasó fue que el buscador de barcos hundidos fue a la Armada y dijo, mira, necesito plata para hacer esta expedición, y a la Armada estadounidense le pareció que era conveniente decir, bueno, lo usamos como máscara para poder buscar nuestros dos submarinos, que si los buscamos en el plano, están relativamente cerca. El Treasure está más o menos por acá, piensen que esto es Estados Unidos, ¿sí? El Scorpion lo tenemos acá, en el medio tenemos los submarinos rusos, este es el que hablamos del accidente, y el Titanic está más o menos por ahí. ¿Sí? Al Titanic lo tenemos más o menos en esa zona. Entonces, ¿qué pasó? Fueron a buscar el Titanic y de paso encontraron el Treasure y encontraron el Scorpion. ¿Sí? Y de esa manera, en teoría, los rusos nunca se enteraron de que los americanos estaban buscando sus, sus submarinos. Ahora, uno podría pensar por qué a la Armada Americana le interesaba encontrar sus submarinos. Digo, porque las normas marítimas dicen que lo que uno se encuentra en el mar es el que lo encuentra. Entonces, si los rusos estaban buscando o encontraban el Scorpion o encontraban el Treasure, iban a saber cuál era la tecnología que tenían sus submarinos, y a la inversa lo mismo, ¿no? Por eso se pelean por encontrarse los submarinos hundidos, para saber qué es lo que tienen. Digo, porque la información que yo le estoy brindando es la que se puede encontrar en Internet. Digo, estamos de acuerdo que ni la Armada soviética, o la Armada rusa, o la Armada americana, o la Armada alemana, o la Armada del país que se les ocurra, va a poner los planos de sus submarinos en Internet para que cualquier hijo de vecino pueda encontrarlos, ¿no? O sea, digo, obviamente los reactores tienen algún secreto que nosotros desconocemos, la forma de hacer la electrónica, la forma de la tubería, la forma del casco, los blindajes y demás, tienen algunas cosas que, o sea, yo lo que te puedo hablar son generalidades, pero seguramente hay algún secreto que nosotros no sabemos y no lo vamos a enterar jamás. ¿Sí? Y para que nos quedamos pensando un poquito por qué podría interesarnos a nosotros esto, Brasil
está con la fuerte intención de tener un submarino de propulsión nuclear, ¿sí? Para, ¿cómo se llama? Para poder controlar sus costas, sabiendo que las costas son muy extensas y demás. Está en un proyecto junto con Francia para generar un submarino de propulsión nuclear. Si bien va a tener propulsión nuclear, no va a tener armas nucleares adentro, pero es posible que este submarino esté poluleando por las aguas que a nosotros sí nos puedan afectar. Digo, esto no quiere decir que por el Atlántico Sur no estén pasando submarinos chinos o submarinos rusos o submarinos americanos, ¿no? No hay forma de saberlo, digo, pero sabiendo que Brasil tiene un submarino nuclear, hay que saber que va a estar por acá dando vueltas. Y comentando esto recién con uno de nuestros compañeros, uno de los compañeros míos de trabajo, me decía que parece que Argentina también está con la fuerte intención de comprar submarinos o meterse en la generación de submarinos. No se sabe si nucleares, pero sí, nuevas adquisiciones. Así que, nada, espero haberlos no aburrido demasiado. No tengo mucho más para decir. Muchas gracias, sí, gracias por la invitación. Y si tienen alguna pregunta, alguna cosita que les podamos discutir, genial. Así que nada, eso. Santiago, ante todo Sí, quería agradecerte por la charla, que fue muy, muy interesante y es lo que se viene, me parece. sí, sí, sí. Es el último grito de la moda, parece que. Parece que sí. Bueno, voy a dejar de grabar así podemos pasar a las preguntas.